Edu, Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? todo bien, bueno, te doy un mate para saludarte. Y bueno, No además tengo mate en la remera. está buena la remera. Bueno, comencemos con las preguntas. Acá, lrm.mob dice, ¿cómo es el tema de la difusión? ¿Cómo llegamos a difundirlo? Nosotros esto lo hacemos la verdad no tenemos sponsoreo, no nos regalan nada, todo es a mucho pulmón. ¿Por qué? Y porque uno tiene patriotismo, ¿no? Cuando empezamos con las primeras recreaciones fue ¿en qué año fue que fuimos ahí a General Rodríguez? Y fue más o menos 2014, por ahí. Claro, fue la primera vez que fuimos de recreadores, que todavía no pertenecíamos a ningún grupo recreador, dimos una exhibición por el Bicentenario. Y bueno, y lo que tiene es que nosotros tenemos la argentinidad y uno quiere difundirlo. El folclore no es nada más baile y danzas, es las historias, la comida y la pelea. En eso estamos nosotros. Bueno, y me parece que es una obligación de todo argentino difundir sus tradiciones. No las tenemos que perder. Yo tengo que llamar al chico que me hace los mandados, no al delivery. No se entiende. Tenemos que cuidar nuestras tradiciones. Por eso, tomo mate, no un refresco. Bueno, continuemos adelante. Que habláramos ahí. Marco Sánchez dice, saludos, me gustaría que hablaran algo sobre lanzas, técnicas, formaciones. Pienso tanto en granaderos, en gauchos y en indios. La lanza es diferente en América. En Europa se combatía en formaciones. La instrucción era en grupo. Cuando empezaron a hacer acá para que peleen con lanza, el indio era vivo y lo repelía. Y el primer cuerpo que usó lanzas tipo chuza son los blandengues, que usaban una lanza y la blandían, ahí viene el nombre. Eso fue en 1776, si yo no me equivoco, y fue el primer cuerpo autorizado por España a estar armado y luchar con criollos y originarios. Bueno, y ahí comenzó el uso de lanza. La lanza tiene diferentes técnicas, no es la técnica tradicional porque se peleaba solo. Fíjense que el indio cuando atacaba un poblado no bajaban de su caballo, iban con su chus, entraban a las casas en el interior como en los pueblos, son casas con puertas chicas, para que el indio no entrara en las casas antiguas, hablo, es obvio. Ya no tenemos el problema del malón. Pero a las casas, cuando van a visitar, no sé, el rancho de Rosas, le pongo por ejemplo, en San Miguel del Monte, son puertas chiquititas. Y para entrar, el indio no bajaba. Entonces, si no entraba a caballo, no entraba. Y por eso hacían las puertas chiquitas. Y cuando caían al piso, usaban la chuza. ¿Qué técnicas tenían? Por ejemplo, el molinete, que es correr en un círculo con la chuza y alejar todo lo que venía. Cuando después lo veía un indio amigo ahí que estaba ahí solo, iba y lo levantaba y se iban juntos en el flete. Y así seguían con las lanzas. La lanza fue un arma de mucho uso en la guerra de la Triple Alianza. Ahí se vio mucha pelea con lanza, chuza, le diríamos nosotros. La lanza es una cosa, la chuza tiene algunas diferencias, no tiene regatón, que es la base. La chuza tiene un cuero que va medio a modo de manija y se usaba también para las carrilladas. Ataban el caballo, los indios usaban. Lo ataban y creaban unos caminos que eran las rastrilladas. Todas las lanzas, todos los caballos iban una lanza atada atrás y lo iban arrastrando y creaban caminos por donde se seguía. Y eso también se usaba para que no le volen el caballo a defensa. Que el general Paz fue boleado en el pago del tío, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, bueno, y atrapado. Bueno, pasemos a otra pregunta. A ver. Lucio está privado de la libertad, hizo una consulta. Lo firulé, no hizo una consulta, más que nada él hizo su comentario, él
hace uso de la pelea, con cuchillos, ¿no? Con cuchillos, no con facas. Y él dice, los firuletes en la pelea, ¿sirven? ¿Qué opinas vos, Edu? Y yo creo que no, yo creo que uno al ser firulete es una que puede tener el aprovechar el otro en el momento para poder entrar y- ¿no? Y, Y, y nada, uno generalmente cuando hace un firulete hace un movimiento repetitivo que ya el otro ya lo analiza y va a esperar el momento para ya bueno, en un desvío del cuchillo con la mano, ya el otro aprovechar para atacar. eso mismo que Eh, dijo Edu, es eso mismo. Si alguien sabe pelear con cuchillo, a mí me hace un firulete y yo lo voy a leer qué quiere hacer. Si la persona no tiene conocimiento, un firulete lo puede engañar. Ahora, el que pelea con cuchillo, por lo general, tiene un conocimiento. Hablo de la pelea duelista. También son firuletes, se lo hacen a Edu, se lo hacen a una persona que tenga conocimiento de pelear con cuchillo. Lucio calculo que debe saber pelear con cuchillo y muchos no lo van a engañar porque, vamos a hacer un ejemplo simple, yo tengo un cuchillo, el cuchillo está acá, todos los ataques van a venir para este lado, o sea, yo cualquier firulete que hago acá, los tiros van a venir para acá, yo hago así, todo, pero el tiro siempre viene al mismo lugar. O sea, la dirección donde viene, más allá del firulete, uno la sabe, entonces no engañás a nadie. Pero sí engañás a el que no sabe pelear. El que no sabe pelear se intimida, ve cosas claro, ahí. puede ser más que nada intimidante para decir, bueno, este tipo sabe manejar el cuchillo y todo, pero ya una persona que ya tiene varios combates encima, no, es No más, se lo pone. le juega en contra el que hace el firulete. Sí, sí. Entonces, si tuviéramos que decir algo ahí, no, no sirve para nada el firulete. Le sirve si uno pelea contra alguien que no sabe y uno lo quiere intimidar. Que eso sí. Ahora, esta no la sabes, Edu. El cuchillo pupero. Gustavo González, cuchillo pupero. ¿Existe o es un mito? ¿El cuchillo cómo, perdón? Pupero, ¿Pupero? pupero. No lo conocías vos, ¿eh? No, El no, cuchillo pupero que está es, cerca del pupo. obviamente, es otro nombre que tenía el berijero. Era un berijero chiquito y se llevaba Claro, adelante. berijero, claro. Los cuchillos tienen diferentes nombres en cada lugar. En cada lugar tienen, por ejemplo, el macho es cuchillo de cintura en otro lado. Y macho le dicen en el litoral. Al macho también hay gente que le dice facón. Los cuchillos tienen muchos nombres diferentes. El otro día me decía una persona que en Córdoba al alfajor también le dicen la medialuna y que lo usaban. Mirá. Y ahí Gustavo Fernández González es para hundirlo en el pupo, en el pupo. Yo, no, lo del pupo yo lo conozco del kukri. El kukri se utiliza para cortar hay dos cuchillitos, el kukri, uno es para cortar el cordón umbilical. No, no, y ahí nuestro amigo el corsario dice para sacarse la pelusa del pupo. Y un cuchillo se puede clavar no solamente en el pupo, ¿no? Si no, 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 diríamos, no. no, es un cuchillo pupero, solo va en el pupo, no. Será Acá, por la posición, la aportación. la aportación del cuchillo de pupo. Acá claro, es un berijero chiquitito. Era chiquitito y se llevaba adelante. Yo tenía entendido eso. Claro, como un Y berijero. un También hay mucha gente que el berijero no lo llaman a partir de determinados centímetros, Este es el berijero pero igual la chiquitito. berija es berijero, es un berijero chiquito, un berijero grande. Este es el berijero que yo uso. El tamaño de mi mano es así. O sea, es el tamaño de mi palma casi. Y la verdad, si fuera un poquito más chico, tal vez hasta sería más cómodo todavía. Yo no tenía entendido que era para cortar el pupo. Ya, yo tenía entendido que era porque iba adelante. Pero puede ser que sea también para cortar el pupo. Nunca lo había pensado así. Acá esta es una pregunta que me parece muy interesante. Santi Lava dice, ¿cuál es entre los gauchos el cuchillo más común? ¿Berijero o facón?
y los dos. Bueno, pero tenés que elegir uno. ¿Cuál es el Y que... el más común es el berijero, que lo usaba para todas las tareas, Claro, el ¿no? berijero es... Para comer, para cuerear. Claro, el facón también me sirve para pelear. Tengo un facón y soy un gaucho matrero. Bueno, lo voy a usar cuando peleo, pero para comerme un pedazo de carne, sin dudas voy a necesitar un berijero. Para los quehaceres diarios, uno es un berijero. El facón es para pelear, ¿no? Tengo un facón. Con esto no es medio incómodo para comer. Y bueno, me sirve para hacer la zanja cuando campo y eso. Muchos usos no le puedo dar. El berijero es el cuchillo propiamente dicho para todos los días. Ahí dice, Federico Flores dice que en defensa personal enseña a llevar uno ahí para tener fácil acceso. El cuchillo, el berijero, cuando uno se sienta, no tiene que sentir la incomodidad del cuchillo. Tiene que estar siempre cómodo. Y después otro detalle que me hicieron la pregunta, no sé si yo la pasé, es lo de la lengüeta. La lengüeta, siempre fíjense de hacerla, de elegir uno con lengua larga, grande, para que quede bien agarrado. Y el cuchillo iba agarrado en la faja, no en la rastra. En la faja iba, en la vaina, ¿no? Para que no se salga. Eso también es un detalle que mucha gente a veces no lo sabe. ¿Eh? Acá una pregunta que había hecho, pregunta no, Gustavo Sánchez, historias sobre gauchos o indios atacados por pumas. Yo me acordaba de una historia que había pasado hace unos años, no sé si te acordás, Edu. Y la busqué hasta que la encontré, no era muy... ¿Cómo se llamaba este muchacho? Había un hombre en el sur, ahí estoy buscando el nombre del campesino, donde dice el nombre. Vicente Navarrete. Vicente Navarrete tenía ganado, tenía poco ganado. Dice que el ganado se lo comían los pumas siempre. Entonces, un día va y sale a cazar al puma. Y llegó el perro. En un momento escucha al puma que está ahí haciendo ruido y él agarra un palo, le ata el cuchillo en la punta y lo empieza a pinchar. Estaba acorralado el puma. Le empieza a pinchar, le empieza a pinchar, le pincha la paleta, el puma sale corriendo y él lo persigue. Cuando lo persigue, le tira una boleadora. Esto pasó 10 años, ¿eh? El tipo vive todavía así, por eso todavía la esgrima criolla existe, porque hay gente así. El hombre este, Vicente, lo persigue al puma, cuando lo acorrala, ¿qué pasó? Uno nunca tiene que acorralar un animal ni a una persona. El animal fue, lo atacó, le revienta toda la muñeca, le revienta toda la cara, se cae por un barranco, cuando se está cayendo, Vicente con el cuchillo que lo había sacado de la lanza le empieza a cagar cuchillazos al puma. Bueno, Vicente quedó hecho bolsa. Él salió a las 11 de la mañana a cazar el puma. Eran las 5 de la mañana, no volvía a la casa. La mujer se preocupó, llamó a la guardia, a la policía, y lo van a buscar. Cuando lo van a buscar, lo encuentran todo hecho bolsa, la muñeca toda quebrada y medio cercenada, cortes por toda la cara, todo acá, todo abierto. Bueno, y el viejo vivo, Vicente vivo, había acabado con el puma ahí hecho mierda. El perro murió, bueno, Vos sabés que hace poco un amigo fue al sur, andaba ahí pues, cerca de la cordillera y había un cartel en una reserva que decía recomendaciones, después lo voy a subir, porque estaba interesante. No sé si lo viste vos. ¿no? Recomendaciones cuando te cruzás con un puma. Y decía algo que no había... Y bueno, decía que si ibas con niños tenías que agarrarlo a los niños, protegerlos, abrazarlos, no correr. Bueno, estos son los puntos que me acuerdo, ¿no? Decía que tenías que gritar, mover los brazos, hacerte como más grande, ¿viste cómo hacen los animales, las gallinas que levantan las plumas? Gritar y Sí. si te atacaba tenías que atacarlo con fiereza. Después lo voy a buscar y es un parque nacional. Bueno, Estaba interesante. otro que yo digo de los tigres, no de los pumas. Acá me voy a la India. En la India, los que cortan caña y todo, usan
un sombrero y acá atrás con una cara, una máscara. Porque el tigre no ataca de frente, te va de espaldas. Entonces los trabajadores tienen una máscara con una cara atrás. Claro, claro, acá decía Acá, como que lo tenías que, como que si te venía como a atacar el animal, como que tenías que como enfrentarlo, no tenías que correr ni nada. mirá vos esto, qué loco, ¿no? Yo a veces veo esto que son como dos Argentinas diferentes. Una es la que nos estamos hablando, que el pobre hombre que le comía las ovejas al puma, todo, vos fuiste a un parque, cuidado con los pumas y lo atacan. Y después tenés la visión de gente esta, la gente medio inclusiva, que a veces dice, no, ¿cómo van a matar el puma? Que a mí me encantan los pumas, no los mataría, pero que a veces uno dice, salvemos a los animales, y está bien, salvemos a los animales, no quiero que mañana me aparecen todo como que yo soy un asesino, pero ¿se entiende cómo es como si hubiera dos Argentinas? Pues la Argentina es grande, y hay lugares que donde el puma es un problema. No, aparte de Y lo que cuentan los paisanos, que no, que el puma no es que mata a un animal y se lo come, mata, hay 20 animales y los mata a los 20 y igual que capaz que nosotros, ¿no? no, capaz que no se come ni uno entero. También, Claro, bueno, hay que poner el lugar de la gente, ¿no? Del campo, que tiene animales. claro, uno Eh, come esa. ¿Cuántas vacas te comiste vos en toda tu vida? Siempre comí no sé cuántas vacas. Yo si no hay carne en el plato, es mi comida. Porque conejo no soy. Tiene que haber carne, ¿no? Es así. Bueno, a ver, acá dice, a este me mató. Marcio Cunha da Silva. ¿Podría mostrar un poco más de los detalles del alfajor y las láminas con su cruz? Algo así me parece que dice. Yo no entiendo portugués. Acá tengo el alfajor de Edu. Me lo El tenés que alfajor devolver a ese, ¿eh? no tiene gavilán el alfajor. Es filo y contrafilo. De un lado hace cortes pasantes, del otro engancha y desgarra. Y no tiene gavilán. Es un detalle. Porque más allá de ser un arma de pelea, por lo general todas las armas de pelea tienen gavilán. Esta es una excepción. ¿Y para qué se usaba? Para pelear, para degollar, para la refalosa. Después voy a ver si subo los links de los videos de cada tema, porque hay videos sobre el alfajor. Y hay una pregunta que me hicieron que yo no la pasé, era la diferencia de las vainas. A ver si está por acá. De las vainas. De las vainas, sí, ahora... sí, bueno, sigamos con el orden que me acuerdo de esa. Eh, en una pelea real, Cristian Ojeda, en una pelea real, ¿cuáles serían las reglas entre las armas? Ejemplo de dos facones versus perejero y poncho. Y a mí me gustaría aclarar un detalle que vendría a ser como medio uno de... Yo hago esgrima criolla, pero me gustaría que quede aclarado. Si hablamos de la pelea con cuchillo, tenemos que dividirlo en dos facetas. Una faceta, la real, que es lo que sucede en la calle. Y la faceta deportiva o de diversión, que es donde Duelista. uno ha conocido un amigo o por una satisfacción. Eso es duelista, es una pelea que los dos tenemos cuchillo y los dos tenemos, entre comillas, realizamos un pacto de Como pelea. un contrato, sí, y se miden tienen que medir iguales las armas, bueno, están los padrinos que controlan todo, serían una especie de árbitros que, Claro, la pelea se hace con reglas. Ahí entraría un ejemplo claro. Ejemplo, Juan Moreira era un gaucho que se peleaba. El largo del facón de él era de 86 centímetros, de este tamaño. Claro, con el que peleaba tenía un facón de re largo. El tipo 1,80 m, tenía todas las de ganar. ¿Era un duelo justo? Era un duelo, ahí termina. No, era un duelo real. Ahora, alguien le iba a decir, no, vos no, pues, usemos cuchillos iguales. No, nadie le iba a decir, voy peleando por la vida. Yo peleo por mi vida, les aseguro que no, olvídense las normas de caballerosidad, no van a existir. No soy ningún tipo de caballero en ese momento. Se ven las películas nada más. Cuando uno pelea, pelea. Esa es la pelea duelista basada en la realidad. La pelea que es en la calle,
es más probable que que el malviviente tenga un cuchillo y uno no tenga un arma. Creo que aproximadamente el 80% de los ataques comienzan, el malviviente tiene el cuchillo y ataca. Creo que porcentaje 80 o 74, andaba por ahí. Imagínense que no, ya de entrada ya no es una pelea duelista ahí. Es difícil que sea una pelea duelista. Uno puede tener un cuchillo para seguridad, protección, pero es rara la situación, no es lo común. Puede pasar de que yo tengo un inconveniente, veo ahí, salgo con un cuchillo y el otro justo tiene un cuchillo, pero es bastante raro. O el duelo que hoy en día todavía se da, no desapareció. Como también la pelea en las cárceles, que son duelistas. No dejan de ser duelistas. Hay respeto y hay normas. Bueno, continuemos con la otra pregunta. Creo que quedó clara la respuesta, ¿no? Las reglas se acomodan. Y también había puesto ejemplo, dos facones versus Bergero y Poncho. Hay veces que, muchas veces me preguntaron, ¿se pelea con dos facones, con un facón y un berijero, con dos armas de filo? Es muy raro. Yo nunca lo vi, la verdad nunca lo vi. Se puede hacer, pero nunca lo vi pelear con dos armas así de filo. Ni tampoco encontré fuentes que hablen de alguien que pelee con dos armas de filo. Es muy difícil utilizarlas también. No es difícil manejarla y hacer todos los malabares. Lo difícil es aplicarlo. Una cosa es hacer los malabares, otra Claro, cosa es y hacerlo en la... generalmente en esa época los gauchos, bueno, una que eran pobres, si tenían un facón Gracias. no sé, era, Gracias, sí. y bueno, y siempre andaban con el poncho y bueno, el facón, un berijero o un rebenque y facón, ¿Y, pero no, casos, pintura y historia, así no, yo tampoco no escuché nunca ni vi. y para qué va a tener dos facones? Si tengo un solo facón, tiene dos facones. El gaucho, el facón del gaucho tenía de este estilo, de cuero, no tenía los que tenían la platería, era el gaucho rico, y ese no peleaba mucho, eran pocos los que peleaban. Tenemos que tener en cuenta eso. El, el peso de la persona, ¿influye o es la técnica? Pregunta Carlos Marcelo Castillo. Es una pregunta, una buena pregunta, si el peso de la persona influye. Yo creo Yo que soy... si tiene técnica, si uno tiene técnica y tiene peso, es lo ideal, ¿o no? Sí. Eh, siempre ayuda un poco, pero si uno no tiene técnica y tiene peso, no, en una pelea con cuchillo no, mucha ventaja no va a Claro. tener. Yo cuando competía no había peso. Yo peleaba, era como una especie de vale todo, con caña de coligüe, que no tengo acá ninguna caña de coligüe, con una caña de coligüe que te pegan y te quiebra, y teníamos cabezal y guantes, y no había peso. Yo podía pelear con un tipo de 100 kilos como uno de 40 kilos. Y la verdad es que reinfluía, me pegaban. Eso parar el palo con la mano era una locura, pues yo no lo puedo parar. Yo me tenía que retroceder y golpear el palo. El peso no, un montón, cuenta un montón. Y donde cuenta la técnica, que es lo que dice Eduardo. En la pelea tiene que si no tenés la técnica, dependés de la suerte. Y yo no quiero tener suerte, que el otro tenga suerte. Yo quiero tener la técnica, la destreza. Con destreza, ganarlo. Y el peso puede tener mucho peso, pero si no lo sabe utilizar, no le sirve de nada. Yo tenía un alumno muy bueno, así cuando peleaba todo y hacía las cosas bien, pero no tenía, él pesaba mucho, pesaba 100 kilos, pero no tenía contundencia en el golpe. Entonces él tenía la técnica, pero no tenía la contundencia, no aprovechaba su peso. A veces el peso, si lo usas como un arma, es bárbaro. Siempre es más importante la técnica. Y sí, más que nada, bueno, en la pelea con filos, ¿no? Que no necesitas mucho para cortar y eso, necesitas más agilidad y técnica y destreza
que otra cosa. Y el peso aislado también del tamaño. Si la persona pesa mucho, lo más lógico es que va a ser alto, no gordo. Pensemos así. Claro. ¿Cuánto pesas, Edu? Y yo peso 90 kilos más o menos, ¿Cuánto medís? y mido 1,82. Claro, bueno, él mide 1,82. Yo peso 70 kilos y mido 1,65. El tamaño que él tiene un buen peso para su tamaño. Y me gana por, ya, ¿cuánto tendría que haber estudiado en la universidad? Dice, 30 centímetros más. No, 20 centímetros. Tiene 20 centímetros más de alcance. Es importante, es esta distancia. Y cuando uno pelea, un centímetro cuenta. Yo quiero ganar hasta el mínimo centímetro. Claro. Por eso. Y la ventaja que tiene una persona más pesada o más alta, más fuerte, es que puede tener un arma también más contundente, ¿no? Y Sí, más sí, larga también. sí, el golpe Eso con cuenta. sabe aplicar el peso en el arma, se nota, se nota. Cuando uno hace un golpe con el arma en el aire, yo caigo con el peso del arma, el impacto a mi brazo y el peso del cuerpo. Un tiro de cuchillo, el golpe tiene un peso aproximadamente de 30 kilos, 40 si soy muy bueno. Si le sumamos el peso de la persona, si yo salto a pegarle un cuchillazo a Eduardo y lo agarro en el aire, sería 70 kilos con los 30 del ataque. Son un golpe de 100 kilos. Imagínense el cuchillo con 100 Coca-Colas o 100 paquetes de yerba encima. Lo abro. Sí. La destreza puesta a favor del tiro. Que es lo que uno tiene que utilizar. Ahí es donde utilizo mi peso para atacar. Y si tengo un solo pie levantado, se rebaja un poco, pero igual será la mitad de mi peso, un poquito más. Voy con la inercia. De los 70 kilos serán 50 kilos, un tiro de 50, 60 kilos. Claro, imagínense que 50 kilos es como si te estuvieran tirando una bolsa de cemento encima. Sí. Es un montón. Y todo apoyado con un filo. Los abren como para untar manteca. Sí. Acá una pregunta interesante. Carlos Marcelo Castillo, ¿hay una respiración a seguir para no cansarse? Y Eh, uno tiene que respirar. Uno a veces en el combate pasa que uno se olvida de respirar, ¿no? Cuando uno está luchando o algo. el único Y bueno, la respiración uno la va como que eso se trabaja porque no es algo que ya como que esté innato, ¿no? Que te salga, no, tengo que respirar más, respirar, se tiene que controlar, ¿no? Uno lo tiene que ir controlando. sí, hay una, yo le voy a dar mi opinión. Uno lo necesita, pero lo ideal es respirar, tomar los descansos que uno pueda, respirar Sí. profundo. ¿Y cuánto dura una pelea? Una pelea dura 2 minutos, 3 minutos. En esos 3 minutos tenemos la adrenalina. La adrenalina, epinefrina, todas las hormonas que se liberan para el momento de la violencia, de la pelea, me dura 1 minuto y medio. Yo en ese minuto y medio tengo que finalizar. Después de ese minuto y medio ya perdí lo que me potenció mis hormonas. Eso por un lado. Y después, en la pelea, si uno no tiene, no se pone nervioso en general en las peleas, lo que tiene que hacer es acercarse y alejarse, acercarse y alejar. Hay una distancia en el que se llama la distancia de descanso, que es a más de 2 pasos, se bajan los brazos, se pone uno de costado para descansar, porque cansa mucho. Y no es que cansa físicamente, lo que cansa es el estrés. Uno empieza a sentir que las piernas te pesan, la transpiración, y cansa mucho. Pelean con un cuchillo de verdad, o no con un cuchillo de goma, peleamos todos, es como pelear con una pantufla. Pero cuando peleas con un cuchillo de verdad cansa mucho y uno tiene que descansar. Más de 3 minutos uno no tiene ni idea cómo uno está transpirando. Es como si me hubieran abierto un grifo. Eh, a ver, acá, Sir Billy dice, ¿en qué caso se produce una pelea de esgrima? Bueno, es medio como lo que habíamos hablado antes, ¿no? Que, ¿cómo son los duelos? ¿No? ¿Qué caso se produce una pelea de esgrima? Es cuando hay un duelo criollo.
Sí, alguna Después, discusión, algún tema de orgullo, ¿no? También había mucho ego también, sí, ahora sí, también, sí, sí, pero era siempre a ver quién era el mejor, ¿no? El mejor visqueador. Y sí, sí. se medían con otros y bueno, así alcanzaron el alto grado de, David, de grimista, sí. ¿no? De habilidad. También de chicos se entrenaban. Es algo, era el juego. Era el juego. Sí. Hay una pregunta, no la tengo anotada la pregunta, pero me la acuerdo. Estaban los cuchillos, los del gaucho, y los cuchillos del malevo tenían diferentes vainas, decía. No me acuerdo cómo se llamaba. Disculpe, muchacho, que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, me decía que tenían diferente vaina. Este es un fichingo. El fichingo era el cuchillo. A principios del siglo XX, en la época de los guapos, malevos, sale un decreto que dice que no se puede llevar un cuchillo que tenga más de 4 dedos. De ahí viene la leyenda urbana que existió. El guapo andaba con una grande o con el cuchillo de carnicero. No podía andar con eso. Pues habían problemas, andaban haciendo desastres. Cuando hay vino y hay fiesta y el gaucho se divierte, siempre hay problemas, dicen, ¿no? Bueno, eso es lo que pasaba. Sale el decreto y se prohíbe llevar cuchillo. ¿Qué hizo? Un cuchillito. Así lo solucionó. ¿Dónde lo llevaban? En la sisa del saco. Por eso la vaina es diferente. Esto salía ahí cortando, sino en el bolsillo. El decreto se derogó a los pocos años y volvieron a llevar un cuchillo como la gente. Pero con esto solucionaban muchos problemas. Estaban así, salían y abrir. Entonces, Saludos ahí ahí es donde se ve. para Gustavo que se tiene que ir. ¿Le gustó la charla? Saludos, gracias. Bueno, lo vamos a subir igual, Gustavo, a los demás canales. Entonces, y bueno, y hay también otro detalle, que el cuchillo que uno ve con todos los firuletes, las vainas, esto no es el cuchillo tradicional del siglo XIX. Esto tiene la puntera, todo, eran trabajos de orfebre. El gaucho común tenía un cuchillo hecho por él, de una lima, de una bayoneta, de algo. Ahí está Claudio. Claudio, el lunes tenés clases. Bueno, y se usaba el cuchillo ese no, para comer, para todo. Los cuchillos que uno los ve con más lujos, no eran eran los del gaucho Son cajetillo. del siglo XX. En el siglo XX se empiezan a ver. ¿Sí? En el siglo XX. Acá hay un comentario que hace Ariel sobre Juan Manuel de Rosas usaba dos cuchillos, un criollo y un Bowie. Tenía un Bowie, pero vamos a hablar de un tercer cuchillo que usaba también Rosas. Rosas tenía un cuchillo que decía Juan Manuel de Rosas y tenía todos símbolos masones. Es un cuchillo muy raro. Y bueno, después voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Ah, mira, dice, ¿el cuchillo se acepta como regalo o se compra? Dice Diego. Bueno, voy a dejar el link para que vean ese cuchillo, el tercer cuchillo de Rosas, que es muy interesante, no era razón, pero Leonel, tuvimos un duelo criollo real. Esas preguntas no se contestan. Bueno, Diego, ahí te contesto, la tuya sí la contesto. ¿El cuchillo se acepta como regalo o se compra? Habían dos gauchos. Una noche de lluvia tremenda, llovía. Entonces llegan Los gauchos dos, amigos. claro, se estaba haciendo de noche, llegan unos gauchos ahí a un paraje, a una pulpería, y se esconden ahí para guarecerse. Piden ginebra, acá y empiezan a tomar. Ahí estaba Zoilo, que era arreador, y Zenón, que era domador. Se ponen a hablar, se hacen amigos, charlan, nunca encontraron una persona más amiga que ellos, Zenón le dice, te doy mi daga. Y Zoilo le dice, te doy mi facón. Y se los intercambiaron entre ellos. Entonces los dos estaban felices, sí, bueno, siguieron tomando y ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando dos gauchos toman mucho? Hay como suspenso ahí, ¿eh? ¿Qué pasa? Se pelean, Se empezaron a pelean. discutir. Claro, y ahí se empezaron a discutir. Discutieron quién tenía el mejor caballo, quién tenía el mejor, el caballo más rápido, todo, terminaron peleándose.
cada uno peleó con el cuchillo del otro. Empezaron a pelear, ¡pah! Uno le clava el cuchillo en la panza, el otro cerca y con el otro cuchillo con la daga de Zenón, mientras que antes era de Zoilo, lo clava. Empieza a sacar sangre y caen los dos muertos. Y ahí el pulpero dice que el pulpero era un vasco, gallego, y dice que aunque sea, en vez de cambiárselo, se los hubiera vendido, hubiera sido la historia. ¿Por qué dijo eso? Nadie lo sabe, pero la leyenda es así. A partir de ahí, el cuchillo se da una moneda y se vende. Esa es la historia. Por eso los cuchillos se regalan. Se dice que es traición el dar un cuchillo y regalar un cuchillo. Y, a ver, vamos a buscar creo que ya más o menos la más común, pues ya se nos está yendo el tiempo. Y acá uno dice, ¿podrían hablar de la influencia española, dado que los mejores espadachilleros fueron españoles que fueron capaces de crear un imperio? Yo voy a dar un comentario sobre los imperios. Todos los imperios nacen de chiquito, crecen y después entran en decadencia. No hay ningún imperio que dure. En su momento fueron los mejores guerreros. Tuvo la Armada Invencible, estuvieron los Tercios de Flandes, fueron impresionantes. Ahora, no es que espadachines, espadachines eran cuando estaban los Tercios de Flandes. Cuchilleros eran en Andalucía, habían árabes y muchos gitanos. Esos eran muy hábiles, tenían técnica depurada. De hecho, cuando uno ve el flamenco, es técnica de cuchillo lo que se ve en el baile, que se transmitió. Eran muy habilidosos. Y muchas técnicas de esas están en la esgrima. ¿Por qué? Y por mucho, nosotros, la principal rama española que vino a América a hacer el gaucho en sí, es el andaluz. Y el andaluz tiene mucha sangre gitana y mucha sangre árabe. Y la técnica se dio, de hecho, en el for, no tenemos ninguna duda, todo proviene de los cuchillos árabes. Y ayurar, que es clavarle el cuchillo en la barriga, viene de la esgrima gitana. Entonces, ahí podemos decir que tenemos mezcla. Y después, cuando uno habla del chuzazo, eso es el ICAM, es la esgrima india. Nosotros, el criollo mezcló todo y salió nuestra esgrima. Y la esgrima Y el indio sí, como que se fusionó con los andaluces, ¿no? Ahí claro, se mezclaron todas las técnicas y ahí es donde se depuró la esgrima criolla. Tomaron cosas de gaucho, tomó cosas de los indios que en definitiva eran, pongámosle, ¿no? Mezcla de indio con los mal llamados españoles, porque claro. los oficiales españoles no lo prohibían cruzarse con los indios. Sí, Bueno, eso sí, que no no haya una descendencia, pero fue muy poca. sí, bastardos. Es más, Bastardos. la esgrima de lanza es Esto, 90% indio, sí, es totalmente totalmente distinta a lo que es en a Europa. la otra esgrima, ¿no? Sí, la esgrima argentina, gaucha, es totalmente diferente a las esgrimas de cuchillo de otros lados. Si yo te voy a decir qué similitudes tiene, es con las esgrimas americanas, desde el norte hasta el sur, pero originarias, indias, no por ejemplo, a la venezolana y colombiana que utilizan el Leipzig. Yo digo la esgrima Apache, la esgrima Cherokee, son esgrimas de cuchillo que son parecidas. Hay una esgrima ahí, Leonel Crónico. Leonel Crónico, bueno, hay unos movimientos de cuchillo que son movimientos incas de cuchillo. No, yo no conozco tanto movimiento, conozco muy básico, lo que se transmitió en la esgrima criolla. Y eso no tiene nada de europeo el movimiento ese. Y el movimiento es muy útil y entra fácil el corte. Y eso no lo vemos en Europa. Yo como hobby me gusta estudiar esgrima, así del mundo. Y bueno, es interesante. A ver, que tengo una pregunta, esa es la que me quería explayar un poco yo, para hablar
Ahí me hicieron una pregunta y con esta terminamos, que me parece que es interesante. A ver, se la voy a preguntar a Edu. ¿Uno tiene que tener experiencia real para enseñar? Y yo creo que sí. Eh, si uno tiene una experiencia real, tiene otro tipo cualquiera puede enseñar. Eh, Uno aprende un arte, puede enseñar, pero no va a tener la visión completa, ¿no? De si llega a pasar a un combate. Claro, yo, nobleza obliga, yo muchos años decía, no, está mal, este enseña y nunca peleó. Y yo no sé si es la suelta o qué, pero yo peleé con cuchillo. Y yo decía, no, pero ese no tiene la experiencia. Yo siempre decía eso. Y hasta hace poco, hablando con Fabián, me dijo en el ejército, cuando el ejército instruye a sus soldados, Tomás, ¿cómo está? Tomás Cubotán, representante del sistema Cubotán, nos saluda. Bueno, cuando la gente en el ejército pelea, los entrenan. ¿Los entrena una persona tiene conocimiento de experiencia o tiene conocimiento táctico y estratégico y técnico para enseñarles para que ellos lo reproduzcan en el campo de batalla? La experiencia no se puede enseñar. Una experiencia la cuenta, pero lo que es la instrucción la puede dar cualquiera. O cualquiera no, la debe dar cualquiera que sepa. En serio, ¿no? No cualquier Claro. mamarracho. Pero yo con el tiempo me Sí, di la, cuenta la, la, la experiencia vendría a ser un plus que le da, pero eso mismo. uno puede estudiar, perfeccionarse y todo y enseñar igual, Claro, ¿no? sí, eso Eso mismo. va en cada uno también. Yo hace años que practico artes marciales y a mí me gusta, en mi caso particular, me gusta que me enseñe alguien que haya peleado, por ejemplo, no sé, deportivamente o real, ¿no? Yo hago artes marciales mixtas y yo, mi profesor, quiero que sea un peleador profesional que me enseñe. Pero bueno, Pero eso ya es lo que quiere cada uno, ¿no? ahí Damián dice que los mejores ejércitos son los que tienen experiencia de combate. Obvio que pues la experiencia es un plus, pero no, uno no puede estar siempre dependiendo de la experiencia. Tienen que crear una persona que no esté preparada para el combate, pero de manual, no de la experiencia, porque la experiencia es personal y no se puede transmitir. Se puede contar, pero mi experiencia, yo voy a tener una imagen, mis vivencias, que tal vez no son las mismas del otro. Yo les pongo un ejemplo. Eh, yo cuando siempre que hice algo con cuchillo, transpiré como un caballo. Transpiré como un caballo. Y al último yo no transpiré, no me ponía nervioso para nada las últimas veces. ¿Eso es bueno? No, no. Seguramente hay algo mal ahí. Porque a mí no me corría ni una gota de adrenalina. ¿Y yo qué le puedo aconsejar a una persona sobre eso? Yo le puedo contar mi experiencia. Pero no decirle, no, quédate tranquilo, estar re bien. Pues la persona le empieza a temblar la mano. Claro. Y por eso cuentan las experiencias. Y es eso. Tiene que ver con cuidado, agarrar esa experiencia y analizarla. Pero enseñar, todos están habilitados para enseñar que tengan el conocimiento. De ahí en más, también la técnica, la táctica y un sistema pedagógico para transmitirlo, que es muy importante la pedagogía. Y eso, y después, otro detalle, cuando a veces dicen maestros, maestro es quien tiene alumnos. Yo tengo dos alumnos, ahí Diego dice, no es lo mismo un arquitecto que construyó algo que uno nunca hizo, aunque ambos están recibidos. Bueno, ahí dice, no es un arquitecto que no construyó nada, a diferencia de uno que hizo y los dos están recibidos. Pero si los dos saben cómo construir, está bien, uno va a tener experiencia, el otro no, pero si estudió para hacerlo, lo debe saber hacer. Si no, el problema está de la institución que le entrega la certificación para hacerlo. Claro, la diferencia está de que si uno no tiene experiencia puede cometer errores, cosas que el que tiene experiencia en algún momento eh, los tuvo, ¿no? Sí, pero la instrucción que es
Sí, la instrucción Eh, es la misma. la misma, es la misma. La instrucción no cambia. Lo que uno le va a dar es el plus de la experiencia, pero la instrucción es la misma. Y ahí entra un detalle que vamos a hacer una salvedad también de este detalle. La esgrima criolla, podríamos decir, es el auténtico arte marcial argentino, uruguayo, brasilero y paraguayo. Eso lo podemos decir tranquilamente. Ahora, la división de las artes marciales, en mi vista personal, hay tres maneras. Tenemos las artes marciales tradicionales, que son las artes que se diseñaron para pelear en el siglo V, siglo III, que utilizaban las armas de ese momento. Hoy en día son tradicionales. Las artes marciales deportivas son las que tienen un reglamento para pelear. El MMA tiene un reglamento. No le puedo meter un dedo en el ojo a al peleador con el que peleo. Ni tampoco lo puedo pegar arriba. Hay reglas. No le puedo pegar en los bowling. Hay reglas. El kickboxing, las artes marciales. Y después tenemos los sistemas de combate. Pues la mujer nació como una necesidad para enfrentarse con un enemigo en un terreno determinado, un enemigo determinado con las herramientas que yo tengo determinadas. Y esos son los sistemas de combate. ¿Cuáles son? Sistema, CAPAP, Krav Maga, la defensa personal, auténtica, digo. Tenemos sistemas. Eh, y yo diría ahí la esgrima criolla también. ¿Por qué? Y pues la esgrima criolla todavía existe, no desapareció. Tal vez dentro de 300 años, cuando ya quede en desuso y esté prohibidísimo andar con un cuchillo en la calle y no se vean más duelos, ahí va a pasar a ser una acción tradicional. Hoy en día todavía no pasó eso. Todavía vemos ahí una pelea con cuchillos. Hace 15 días hubo una pelea, salió en todos los medios, no sé si lo vieron, con un poncho, dos ponchos peleando con un cuchillo. Todavía no desapareció. Entonces, cuando seamos como Suecia, va a ser un arte marcial tradicional. Esperemos que algún día estemos así, con esa tranquilidad. Porque cada día está más peligrosa la calle, más picante. Bueno, y ya nos vamos despidiendo, ¿no, Edu? A ver si no hay otra preguntita por ahí. Voy a chequear. Se queda, dale, que yo no soy muy... Si no hay ninguna pregunta, Ah, acá tenía una, pero bueno. Pablo Montesco, técnicas de desarme con poncho. Si te fijas, los últimos videos hay un par de técnicas de desarme con poncho. Ya que está, le hacemos el comentario. Uno puede desarmar con el poncho. ¿Cuál es el tema? Es dificilísimo. Es dificilísimo desarmar. Yo, así con toda la sinceridad del mundo, una sola vez en una pelea, así peleando, le logré sacar el arma al otro. En todas las demás, si me salió, no fue de suerte, y las que no me salieron son todas las demás. Una sola vez pude desarmar a alguien en la pelea. Técnicamente sale, yo lo practico, los hago hacer y les va a salir. Ahora, cuando estamos en la pelea, cambia. Y después, cuando la pelea es más picante, cambia más todavía. Por eso, en la pelea que le saqué era una pelea un poquito más picante. Pero es dificilísimo, es dificilísimo. Uno puede desarmar. Una cosa es enganchar con el poncho y atraparle el brazo armado. Eso no es muy loco, eso es fácil. Entre comillas, es fácil sí. Pero desarmarlo, ¿no? Muchas veces pasa que uno hace la sí, técnica va, el poncho pasa por abajo y pega un tirón. Y a veces uno hace así, parece que soy como un mago. Hago así con el poncho, saco y tengo el cuchillo delante mío. es Entonces es más, peligroso. pasa más veces que el otro se desarme solo, que se le caiga, ¿no? Sí. Que desarmar. Hay más Saludos, probabilidades. ahí nos saludan desde Venezuela. Venezuela, saludos ahí. Ahí Daniel, sí, nos llamaron. No, del ejército nunca. Hace mucho, pero no era esgrima criolla lo que yo fui a dar. Fue combate con cuchillo. Y después la policía. Pero por lo general no, yo lo que es la instrucción de cuchillo no lo mezclo con el profesionalismo.
Yo esto lo difundo por una cuestión de edición. Ahí dándome el mensaje. En el ejército argentino, ¿qué técnica de combate con cuchillo te enseñan? ¿Te llamaron alguna vez para dar en una institución para dar alguna clase? En una época en el ejército enseñaban el cuchillo, la pelea de cuchillo con Palki. Es muy buena, la verdad, tengo que decir, la técnica era muy buena. La verdad me gustó mucho. La conozco, muy buena, excelente. Ahora, después se enseñó en otra época esgrima criolla, de esgrima de cuchillo, es la esgrima criolla. Después no sé qué se enseñó, fue un paso. Por lo general, todas las fuerzas del mundo tienen sus propios sistemas, la gente que les da el sistema, y después se contrata a algún instructor que va armando los manuales y todo eso pasa en todo el mundo. Hay instrucciones que son terroríficas, otras instrucciones son Una excelentes. lástima, ¿no? Que no, una lástima. Sí, sí, nosotros tuvimos, con penitenciaría trabajé, fuimos varias veces con él. Sería así como varios cursos de servicio penitenciario, sí. Sí, sí. En trabajábamos para la policía también, para el ejército afuera también. El tema es eso. Yo no me gusta hablar del tema ese porque es como que va a caer más importancia en la pelea con cuchillo y no tanto en la tradición. Y yo soy un viva la patria, tradicionalista, por eso. Ina, bueno, entonces prefiero fomentar la tradición y bueno, si quieren aprender a pelear con cuchillo, tomen clases conmigo o con Eduardo, contáctense, no se van a arrepentir. Bueno, ¿quedó claro? ¿Y otra pregunta? Ninguna inquietud más. Bueno, entonces nos despedimos. Le voy a dar un mate a Eduardo. Antes me tomó este, pues si no se lo doy, como él no. Tengo ninguno acá, Jorge. Bueno, Bueno, como dijo Jorge, el que esté interesado, estamos dando clases online, está dando Jorge como yo. Así que, bueno, son accesibles, nos acomodamos días, horarios y, y bueno, ¿no? Siempre está bueno, ¿no? Aprender algo bueno, auténtico y que sirva. Que nos sirva en estos tiempos que cuando vengan los zombies vamos a estar preparados. Alejandro Galarza, esto lo vamos a subir a YouTube. Y después, saludos a todos los que nos mandaron saludos, obviamente. Nosotros también no es que te hacemos nada más esgrima de cuchillo. Esgrima de cuchillo, lanza, boleadoras, peleamos con boleadoras en el lugar, está la bola guacha que tiene 4 metros y medio. Hacemos todo tipo de arma. Bastón Bonafont, eso me apasiona. El bastón Bonafont es Pelea, impresionante. con bastón está muy bueno también. Hoy estuvimos con él, muy divertido todo. Que uno no se divierte, no puede practicar. Eso es lo que yo siempre pienso. El día que no me divierta dando las clases, me dedicaré a otra cosa. Bueno, nos despedimos. Bueno, Jorge, un saludo grande, saludo para todos, gracias por estar ahí. Y bueno, Y hoy seguiremos haciendo. primera vez, ¿sabían? ¿Cómo no escuché, Jorge? Se cortó. Hoy es 27, ¿no? Hoy 27. 27, hizo la bandera por primera vez en Rosario. Bueno, nos despedimos, Belgrano. Bueno, nos despedimos y hasta el próximo vivo. Vamos a ver, díganle qué quieren un vivo y lo hacemos, ¿sí? Si quieren un vivo más práctico, lo hacemos más práctico en vez de tanta conversación. ¿Dónde se vende el libro de mitos criollos? Contáctense al mail, ahí lo estamos vendiendo nosotros directamente. Mitos criollos. También tenemos el libro de Esgrima Criolla también, que bueno, son técnicas básicas, también muy completo, muy bueno. Entonces se contactan y bueno. No es mitos, es duelos criollos, duelos criollos. El de mitos criollos, no sé cuál es. No sé cuál es. El de duelo sí, es el que tenemos nosotros. Bueno, nos despedimos, que ya nos estamos despidiendo hace rato. Chau. Chao, gracias. Hasta el próximo video.